¿Te ha pasado que en un intento de controlar cada detalle de tu vida terminaste atrapado en la ansiedad y la frustración? Quizá has intentado forzar relaciones, proyectos o metas que no terminaban de encajar y el desgaste te ha robado la paz. Déjame decirte algo, cuando decides soltar lo que no fluye y te abres a la guía de Dios, algo extraordinario sucede. Dejas de luchar contra la corriente y comienzas a sentir una libertad que supera tus expectativas. La vida muchas veces nos pone en situaciones donde sentimos que todo depende de nosotros. Nos aferramos a la idea de que, si no controlamos cada aspecto de nuestra existencia, algo saldrá mal. Nos preocupamos por los detalles, por el futuro, por los planes que hemos trazado con tanto esfuerzo. Pero en medio de esa lucha interna, olvidamos que Dios tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. Él conoce el camino, incluso cuando nosotros no podemos verlo con claridad. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. Las olas golpean con fuerza, el viento sacude la embarcación y, aunque te esfuerzas en sostener el timón, el barco sigue fuera de control. La ansiedad te invade, el miedo se apodera de ti. En ese momento, alguien se acerca y te dice, suelta el timón, confía en que hay alguien que conoce mejor la ruta. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo confiar en que al soltar el control todo estará bien? Nos han enseñado que tener control sobre las cosas nos da seguridad. Desde pequeños nos inculcan que debemos planificar, prever, actuar con estrategia. Sin embargo, esa necesidad de control muchas veces nos deja agotados, frustrados y llenos de ansiedad. La verdad es que el control es una ilusión. Creemos que si nos aferramos con fuerza a nuestros planes, evitaremos el sufrimiento. Pero, en realidad, lo único que conseguimos es añadir más peso a nuestra carga. Dios nos dice en su palabra, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Proverbios 3, 5-6. Soltar el control no significa rendirse ni dejar de esforzarse. No es quedarse de brazos cruzados esperando que todo se resuelva mágicamente. Es un acto de fe, un reconocimiento de que hay alguien más grande que nosotros que ve la imagen completa de nuestra vida. Piensa en un tapiz bordado. Desde la parte trasera, solo vemos hilos enredados, nudos y colores sin sentido. Parece un caos. Pero si pudiéramos verlo desde el frente, descubriríamos una obra maestra en proceso. Así es nuestra vida con Dios. Desde nuestra perspectiva, muchas veces todo parece confuso, desordenado y sin propósito. Pero Dios ya está tejiendo algo hermoso. Lo que hoy no entiendes, mañana será un testimonio de su fidelidad. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a descansar en sus promesas. No se trata de confiar a ciegas, sino de aferrarnos a lo que Él ha dicho. En su palabra nos asegura que enderezará nuestras veredas, que su plan para nosotros es de bien y no de mal, que Él guía nuestros pasos incluso cuando no vemos el camino con claridad. La confianza en Dios no significa que la vida será fácil, pero sí nos da la certeza de que estamos siendo guiados en la mejor dirección. Soltar el control es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. Es un ejercicio constante de fe. Significa seguir caminando, pero sin ansiedad. Significa hacer lo que nos corresponde, pero sin desesperación. Es aprender a esperar con paz, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Piensa en esos momentos en los que intentaste aferrarte a algo con todas tus fuerzas. Tal vez fue una relación que no funcionaba, un proyecto que no prosperaba, una meta que parecía inalcanzable. Cuánto desgaste, cuánta frustración. Y, al final, ¿qué pasó? Muchas veces, cuando finalmente soltamos, Dios abre una puerta mejor. Hoy, Dios te dice, deja ir, espera y confía. No sigas aferrándote a lo que te roba la paz. No insistas en algo que en el fondo sabes que no está en sus planes para ti. Entrégale esa preocupación, esa carga, ese anhelo que llevas dentro. Sentirás como la ansiedad se disipa, como la paz comienza a llenar tu corazón. Porque cuando confiamos en Dios, Él toma el timón de nuestra vida y nos lleva exactamente donde necesitamos estar. No tengas miedo de soltar el control. Lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que podrías imaginar.
Suelta el timón, deja que Él guíe y verás cómo, poco a poco, todo empieza a alinearse de acuerdo con su perfecto propósito. La paciencia es clave en este proceso. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, donde queremos respuestas instantáneas y soluciones inmediatas. Pero Dios nos enseña algo diferente. En Santiago 1:4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No se trata solo de esperar, sino de permitir que la paciencia haga su trabajo en nosotros. Hay un proceso divino ocurriendo en nuestra vida y muchas veces la impaciencia lo interrumpe. Cuando una semilla es plantada, nadie se sienta a verla crecer minuto a minuto esperando que, de inmediato, se convierta en un árbol. Sabemos que lleva tiempo, que hay un proceso debajo de la tierra que no podemos ver, pero que es necesario para que las raíces sean profundas y firmes. Así es nuestra vida con Dios. Hay cosas que Él está preparando, trabajando en lo oculto, desarrollando en nuestro interior. Pero si nos desesperamos e intentamos acelerar el proceso, podríamos arrancar de raíz lo que aún no está listo para florecer. La paciencia no es solo esperar pasivamente. Es confiar activamente en que Dios está obrando incluso cuando parece que nada está pasando. Es saber que Él tiene un plan y que cada demora, cada prueba, cada temporada de aparente estancamiento en realidad está formando algo dentro de nosotros. Nos cuesta esperar porque queremos el control. Creemos que si las cosas no suceden en nuestro tiempo, entonces algo está mal. Pero Dios no opera en nuestra agenda. Él ve el cuadro completo. Sabe que algunas respuestas que queremos ahora, si llegaran antes de tiempo, no serían una bendición, sino una carga. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia, pero los años pasaban y nada sucedía. La impaciencia lo llevó a tomar su propia decisión y tuvo un hijo con Agar, su sierva. Pero ese no era el hijo de la promesa. El plan de Dios era Isaac. Sin embargo, por la prisa, surgió una situación que trajo dificultades innecesarias. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces, por no esperar el tiempo de Dios, tomamos decisiones apresuradas que terminan complicándolo todo? La paciencia no es solo una espera pasiva, sino una transformación activa de nuestro carácter. Dios nos enseña paciencia porque sabe que es la única manera en la que podemos desarrollar una fe madura e inquebrantable. ¿Y cómo se desarrolla esa fe, sino a través de las pruebas? Hoy, Dios te dice, no te apresures, no trates de forzar lo que aún no está listo. Deja que la paciencia haga su obra en ti, porque lo que Él está preparando para tu vida es grande, pero necesitas estar listo para recibirlo. Si hay algo que te está inquietando, si hay una oración que parece no tener respuesta, si hay un sueño que aún no ves cumplido, no desesperes. Dios no llega tarde. Él está obrando, aunque no lo veas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a soltar el control y a confiar en Dios, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, este proceso no significa que no enfrentaremos desafíos ni momentos de incertidumbre. Al contrario, habrá situaciones en las que todo parecerá ir en contra de lo que esperamos. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender completamente de Dios. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas y caminos despejados. Queremos que Dios nos muestre el destino final antes de dar el primer paso. Pero la fe no funciona así. Dios nos llama a caminar confiando en que Él nos guiará, aunque no veamos el panorama completo. En Hebreos 11:1 se nos recuerda, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es ver para creer, sino creer antes de ver. Pensemos en Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en cuanto permitió que el miedo y la duda lo dominaran, comenzó a hundirse. Así nos pasa muchas veces. Cuando confiamos en Dios y caminamos en fe, avanzamos con seguridad. Pero cuando dejamos que la preocupación, la ansiedad y la incredulidad nos dominen, nos hundimos en la desesperación.
El mundo nos dice que debemos tener el control de todo, de nuestro futuro, de nuestras relaciones, de nuestras finanzas, de nuestras decisiones. Sin embargo, la realidad es que hay muchas cosas fuera de nuestro control. Por más que planeemos y nos esforcemos, siempre habrá circunstancias que no dependen de nosotros. Y ahí es donde debemos decidir, o seguimos luchando contra la corriente, intentando controlarlo todo, o nos rendimos ante Dios y le permitimos dirigir nuestra vida. Rendirse no es sinónimo de fracaso. Rendirse ante Dios es un acto de valentía, es reconocer que su plan es mejor que el nuestro. Es decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú tienes el control. Cuando hacemos esto, dejamos de luchar contra el miedo y la ansiedad, porque entendemos que nuestra vida está en manos del Creador del universo. Pero confiar en Dios no significa que nos quedaremos inactivos. La fe va acompañada de acción. No podemos decir que confiamos en Dios y, al mismo tiempo, vivir con miedo y duda. Debemos actuar conforme a nuestra fe, creyendo que Dios abrirá puertas, que proveerá en el momento justo, que nos llevará por el camino correcto. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:26, lo que significa que nuestra confianza en Dios debe reflejarse en nuestras decisiones y actitudes. Si Dios nos ha prometido algo, podemos estar seguros de que lo cumplirá. Tal vez no en el tiempo que queremos, tal vez no de la manera que esperamos, pero siempre en el momento perfecto. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay muchas historias en la Biblia que nos muestran cómo Dios obra de maneras inesperadas. Pensemos en José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y encarcelado. Desde su perspectiva, todo parecía ir de mal en peor. Sin embargo, Dios estaba trabajando en su vida. Al final, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto y pudo salvar a su familia del hambre. Lo que parecía una serie de desgracias era en realidad parte del plan de Dios para algo mucho más grande. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones que parecen injustas o dolorosas sin darnos cuenta de que Dios está obrando en el trasfondo? A veces, las puertas que se cierran, las oportunidades que no se dan o los planes que fracasan no son castigos ni señales de que Dios nos ha olvidado. Son su manera de redirigirnos hacia algo mejor. Si hoy estás en una temporada de incertidumbre, si sientes que nada tiene sentido o que todo está en contra, recuerda que Dios no ha terminado su obra en tu vida. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja nada a medias. Si Él ha comenzado algo en ti, lo llevará a cabo. Pero mientras esperamos en Dios, debemos aprender a soltar la ansiedad. Filipenses 4:6-7 nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata solo de pedirle a Dios que nos ayude, sino de agradecerle incluso antes de ver la respuesta. La gratitud es una llave poderosa que nos permite experimentar la paz de Dios. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que falta y comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos, nuestra perspectiva cambia. Cada vez que sintamos que la incertidumbre nos abruma, debemos recordar que Dios está en control. En lugar de preocuparnos, podemos orar. En lugar de temer, podemos declarar sus promesas. En lugar de aferrarnos a lo que no entendemos, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Hoy es un buen momento para soltar lo que nos pesa. Es un buen momento para dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar y empezar a descansar en Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, Él sigue siendo nuestro refugio. No importa cuán incierto parezca el futuro, Él sigue teniendo un plan. La vida es un constante aprendizaje de fe. No siempre veremos las respuestas de inmediato, pero cada día podemos decidir confiar en Dios. Podemos decidir caminar en paz, sabiendo que Él nos lleva de la mano. Y cuando miremos atrás, nos daremos cuenta de que cada paso,
cada espera, cada prueba, tenía un propósito. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas entender todo lo que está pasando. Solo necesitas confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veas. Él tiene el control. Suelta el miedo, suelta la preocupación, suelta la carga. Entrégasela a Dios y descansa en su amor. Porque cuando confías en Él, todo encaja en su perfecto tiempo y propósito. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando decidimos confiar en Dios y soltar nuestras cargas en sus manos, empezamos a experimentar una transformación interna. La confianza en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también cambia nuestro corazón, nuestra manera de pensar y nuestra actitud ante la vida. Sin embargo, este proceso no es automático ni siempre fácil. Es un aprendizaje constante en el que debemos elegir, día a día, rendirnos a su voluntad y creer en sus promesas. Muchas veces, nuestra mayor lucha no está en lo externo, sino en nuestra mente y emociones. Podemos estar enfrentando una batalla interna entre la fe y la duda, entre la paz y la ansiedad, entre la esperanza y el temor. En esos momentos, debemos recordar que nuestra confianza en Dios no depende de cómo nos sentimos, sino de quién es Él. Dios no cambia con nuestras emociones, no es inconstante como nosotros. Su fidelidad es la misma ayer, hoy y siempre. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El miedo nos paraliza, nos hace dudar de Dios y de su poder. Nos lleva a cuestionar si realmente Él está con nosotros, si realmente cumplirá lo que ha prometido. Pero Dios nos ha dado su palabra para que podamos combatir el miedo con la verdad. En 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que el miedo quiera apoderarse de nuestro corazón, podemos declarar que Dios nos ha dado poder. No somos esclavos del temor, sino hijos de un Dios que es soberano sobre todo. No importa cuán grande sea la tormenta, Él sigue estando en control. No importa cuán incierto sea el futuro, Él sigue teniendo un plan perfecto. Aprender a confiar en Dios también implica aprender a esperar en su tiempo. Nuestra sociedad nos ha acostumbrado a la inmediatez, a querer resultados rápidos y soluciones instantáneas. Pero Dios no opera bajo nuestro reloj. Su tiempo es diferente al nuestro, y sus caminos son más altos que los nuestros. A veces, nos parecerá que Dios se está tardando, que no responde nuestras oraciones o que ha olvidado sus promesas. Pero la verdad es que Él nunca llega tarde. Cuando miramos la historia de Abraham, vemos cómo Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y su esposa Sara era estéril. Desde el punto de vista humano, la promesa parecía imposible. Pasaron muchos años antes de que Isaac naciera, y durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios sin ver resultados inmediatos. Su fe fue puesta a prueba, pero al final, Dios cumplió su palabra. Así como Abraham, nosotros también seremos probados en nuestra fe. Habrá momentos en los que todo parecerá indicar que Dios no está obrando, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que sus promesas son fieles. Dios nunca miente, y si nos ha prometido algo, lo cumplirá en su tiempo perfecto. Mientras esperamos en Dios, podemos elegir llenarnos de paz en lugar de ansiedad. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Podemos estar en medio de una tormenta y, aún así, tener paz, porque sabemos que Dios tiene el control. Confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas o dificultades. De hecho, Jesús nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La diferencia está en cómo enfrentamos esas dificultades. Si las enfrentamos con nuestra fuerza, nos sentiremos agotados y desanimados. Pero si las enfrentamos confiando en Dios, podremos avanzar con fe y esperanza, sabiendo que Él pelea nuestras batallas. Muchas veces, nuestra falta de confianza en Dios se debe a que hemos sido heridos o defraudados en el pasado. Tal vez personas en las que confiamos nos fallaron, tal vez hemos pasado por momentos de dolor que nos hicieron cuestionar el amor de Dios. Pero debemos recordar que Dios no es como los humanos.
Él no miente, no traiciona, no abandona. Su amor por nosotros es eterno e inquebrantable. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa poderosa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un recordatorio de que nunca estamos solos. Aún en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros, sosteniéndonos, fortaleciéndonos y guiándonos. Parte de confiar en Dios es aprender a entregarle nuestras preocupaciones y cargas. A veces, llevamos pesos innecesarios, tratando de resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero Jesús nos invita en Mateo 11:28-30 a venir a Él y descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No fuimos diseñados para cargar con todo. Dios quiere que aprendamos a depender de Él y a soltar aquello que nos pesa. Cuando decidimos confiar en Dios, empezamos a ver nuestra vida con una perspectiva diferente. Ya no vivimos dominados por la preocupación ni por el temor, sino que aprendemos a caminar con paz y seguridad. Sabemos que, aunque no entendamos todo lo que pasa, Dios está obrando a nuestro favor. Si hoy te sientes abrumado por la incertidumbre, si hay situaciones en tu vida que no puedes controlar, te invito a que las pongas en las manos de Dios. Suelta el miedo, suelta la ansiedad, suelta la necesidad de tener todas las respuestas. Dios tiene un plan para tu vida, y aunque no puedas verlo en este momento, puedes confiar en que Él te está guiando. Recuerda que la fe no es ver primero y luego creer. Es creer primero, aun cuando no veamos nada. Es caminar confiando en que Dios abrirá puertas, en que Él proveerá, en que Él cumplirá lo que ha prometido. Y cuando miremos atrás, veremos cómo cada detalle de nuestra vida estuvo en sus manos. Dios no ha terminado su obra en ti. Él sigue trabajando, sigue moldeándote, sigue llevándote hacia el propósito que tiene para ti. No te desanimes, no pierdas la esperanza. Mantente firme en la fe, sabiendo que el Dios que te llamó es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Hoy es el día para tomar la decisión de confiar en Dios por completo. No a medias, no solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento. Cuando decidimos confiar en Dios, nuestra vida cambia. Ya no vivimos dominados por el miedo, sino llenos de paz. Ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino de su poder. Así que suelta lo que te preocupa y entrégaselo a Dios. Confía en que Él tiene el control. Y recuerda que, aunque no veas el camino completo, solo necesitas dar un paso de fe. Dios te llevará exactamente a donde necesitas estar. Confiar en Dios implica una rendición total, un acto de entrega en el que dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y comenzamos a caminar bajo su dirección. No es una acción pasiva, sino una decisión consciente de soltar el control y permitir que Él obre en nuestra vida según su voluntad. Sin embargo, esta rendición no es algo que se logra de un día para otro, es un proceso continuo en el que aprendemos, a través de pruebas y experiencias, a depender de su gracia y fidelidad. En la vida cristiana, uno de los mayores desafíos es aprender a confiar en Dios cuando las circunstancias parecen contrarias a lo que esperamos. Muchas veces, oramos con fe, pero los resultados no llegan en el tiempo que queremos. Otras veces, enfrentamos situaciones que parecen injustas, momentos de pérdida, dolor o incertidumbre. En estos momentos, nuestra fe es puesta a prueba, y la tentación de dudar puede aparecer con fuerza. Es natural que en ciertos momentos surjan preguntas como, ¿por qué Dios permite esto en mi vida, o realmente está conmigo en medio de esta prueba? La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que también enfrentaron estas preguntas, pero aprendieron que Dios nunca los abandonó. Job, por ejemplo, perdió todo lo que tenía, incluso su salud, y aunque no entendía la razón de su sufrimiento, al final pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este versículo refleja un crecimiento en la relación con Dios. A través del sufrimiento, Job pasó de conocer a Dios de una manera superficial a experimentarlo de una forma más profunda y real. Y así es en nuestra vida, cuando confiamos en Dios en medio de las pruebas, nuestra relación con Él se fortalece. No siempre entenderemos sus caminos, pero podemos tener la certeza de que Él nos sostiene y nos guía.
Dios nos ha dado su palabra como una fuente inagotable de fortaleza y consuelo. En cada promesa encontramos la seguridad de que Él nunca nos dejará solos. Uno de los pasajes más conocidos y poderosos es Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete que estará con nosotros en cada una de ellas. Él nos sostiene en medio de las aguas turbulentas y nos protege en medio del fuego. Nuestra confianza en Dios debe estar basada en su carácter inmutable y en sus promesas eternas. Uno de los mayores errores que cometemos es tratar de entender todo con nuestra lógica humana. Proverbios 3, 5-6 nos da una clave fundamental para confiar en Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que nuestra sabiduría es limitada. No siempre veremos el panorama completo, pero Dios sí lo ve. Mientras nosotros nos preocupamos por lo inmediato, Él ya ha preparado el camino perfecto para nuestro futuro. Nuestra tarea no es tratar de entender todo, sino reconocer a Dios en cada área de nuestra vida y permitir que Él guíe nuestros pasos. Muchas veces, queremos confiar en Dios, pero seguimos aferrándonos al control. Nos cuesta soltar nuestras preocupaciones porque tenemos miedo de lo desconocido. Sin embargo, Dios nos llama a vivir en libertad, sin la carga de la ansiedad. En 1 Pedro 5:7 encontramos una invitación clara: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice que echemos solo una parte de nuestra ansiedad, sino toda. No hay preocupación demasiado grande ni demasiado pequeña para Dios. Él nos ama tanto que se interesa por cada detalle de nuestra vida. La confianza en Dios también se refleja en la manera en que enfrentamos los desafíos diarios. Cuando realmente creemos que Dios está en control, podemos caminar con paz, incluso en medio de la incertidumbre. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros en todo momento. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Es un regalo de Dios que nos cubre cuando decidimos confiar en Él. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, experimentamos una libertad que no depende de las circunstancias. Además de confiar en Dios en lo personal, también debemos aprender a confiar en Él en nuestras relaciones y decisiones. Muchas veces, queremos tomar el control de nuestras vidas, hacer planes sin consultar a Dios o apresurarnos en tomar decisiones basadas en nuestras emociones. Pero cuando confiamos en Dios, aprendemos a esperar en su dirección. Salmos 37, 5 nos anima: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Esto significa entregar nuestros planes a Dios, creyendo que Él obrará de acuerdo con su voluntad. A veces, sus planes pueden ser diferentes a los nuestros, pero siempre serán mejores. Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso, cuando confiamos en Él, podemos descansar sabiendo que su propósito es perfecto. Aun cuando no entendamos el proceso, podemos tener la seguridad de que su amor y fidelidad nunca fallan. En la vida cristiana, confiar en Dios no es una opción, sino una necesidad. Es la única manera de vivir con paz y seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. No significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que nunca estaremos solos. Si hoy estás pasando por un momento difícil, te animo a que pongas tu confianza en Dios. No trates de resolverlo todo por tu cuenta. No permitas que la ansiedad y el temor te controlen. En lugar de eso, entrégale tu carga a Dios y descansa en su amor. Recuerda que la fe no es solo creer en Dios cuando todo está bien. La verdadera fe se demuestra cuando seguimos confiando en Él en medio de la tormenta. Es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Puede que hoy no veas todo con claridad,
pero puedes estar seguro de que Él está obrando. Confía en su amor, en su fidelidad y en su poder. Suelta el control y permite que Él guíe tu camino. Al final, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada momento difícil, cada prueba y cada desafío fueron parte del proceso que Dios usó para llevarte al lugar donde necesitas estar. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Así que sigue adelante con fe, confiando en que Dios tiene el control. No importa lo que enfrentes, Él está contigo. Y su fidelidad nunca falla. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. David lo entendió en sus momentos de angustia, escribió en el Salmo 62, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Su paz no dependía de lo que vivía, sino de su confianza en Dios. Esa misma paz está disponible para ti hoy. Detente un momento, respira profundo y pregúntate, ¿qué necesito soltar? Puede ser el miedo al futuro, heridas del pasado o el agotamiento de intentar demostrar tu valor. Dios te invita a dejarlo en sus manos, a descansar en su promesa. No tienes que luchar solo. Dile, Señor, te entrego mis cargas, mis miedos y preocupaciones. Recibo tu descanso y tu paz. En ti encuentro refugio. Amén. Siente cómo la ansiedad se disipa y su paz llena tu ser. Su descanso no es pasajero, es eterno. Solo necesitas confiar. Cuando hablamos de descanso en Dios, no nos referimos simplemente a un estado de quietud física o una pausa en la rutina diaria. Se trata de algo mucho más profundo, un estado del alma donde la confianza en Dios reemplaza la ansiedad, la fe desplaza el temor y la certeza de su amor nos sostiene en todo momento. Vivimos en un mundo acelerado, donde las preocupaciones nos consumen y el descanso parece un lujo inalcanzable. Sin embargo, Dios nos ofrece un descanso que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Es un descanso que renueva, que fortalece y que nos llena de paz, incluso en medio de las tormentas. David, en medio de su angustia, descubrió esta verdad. En muchas ocasiones, se encontró rodeado de enemigos, traicionado por quienes amaba, huyendo para salvar su vida. Aún así, en lugar de dejarse dominar por el miedo o la desesperación, encontró refugio en Dios. Su relación con Dios no se basaba en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios era su salvación. En el Salmo 62, David declara con convicción que su alma solo encuentra descanso en Dios. No en su fuerza, no en sus estrategias, no en la ayuda de los hombres, sino en Dios y en su fidelidad. Este mismo descanso sigue disponible para nosotros hoy. A veces, pensamos que encontraremos paz cuando los problemas desaparezcan, cuando las cuentas estén pagadas, cuando tengamos estabilidad, cuando nuestras relaciones estén en armonía. Pero el descanso que Dios nos da no está condicionado a nada externo. Es una paz interna, que viene de saber que Él tiene el control, que sus promesas son verdaderas y que nada puede separarnos de su amor. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con una confianza inquebrantable en Dios. Imagina a un niño pequeño que se queda dormido en los brazos de su padre en medio de una tormenta. No entiende lo que pasa a su alrededor, pero sabe que está seguro porque su padre lo sostiene. Así es el descanso en Dios. No significa que la tormenta no exista, sino que estamos en las manos de aquel que tiene el poder sobre toda tormenta. Jesús lo demostró en el mar de Galilea, cuando una tempestad amenazaba la vida de sus discípulos. Mientras ellos entraban en pánico, Él dormía tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, simplemente ordenó que la tormenta se calmara y todo quedó en completa paz. Pero antes de calmar la tormenta exterior, Jesús quería que sus discípulos aprendieran a calmar su tormenta interior, confiando en Él. Dios quiere enseñarnos lo mismo. Nos llama a confiar, a soltar nuestras cargas, a descansar en su amor. Pero, ¿cómo podemos hacerlo cuando todo a nuestro alrededor nos presiona, cuando la preocupación parece inevitable? La clave está en la rendición. Muchas veces, cargamos con pesos que no nos corresponden. Intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas, nos aferramos al control, nos desgastamos buscando soluciones. Pero Dios nos dice,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este es un llamado directo de Jesús a todos aquellos que están cansados, agotados por la vida, agobiados por preocupaciones. Él nos invita a dejar nuestras cargas a sus pies y recibir el descanso que solo Él puede dar. No es un descanso temporal, como el que obtenemos de unas vacaciones o de un momento de relajación. Es un descanso profundo y duradero, que restaura el alma y fortalece el espíritu. Pero para recibirlo, necesitamos aprender a soltar. ¿Qué es lo que te está robando el descanso hoy? Puede ser el miedo al futuro, la incertidumbre sobre lo que vendrá. Quizá estás luchando con heridas del pasado, con recuerdos dolorosos que siguen afectando tu presente. Tal vez el agotamiento viene de la presión de demostrar tu valor, de cumplir expectativas, de intentar ser suficiente. Sea cual sea la carga que llevas, Dios te dice, entrégamela. No tienes que llevarla solo. Este descanso no significa pasividad ni conformismo. No es una excusa para no actuar ni para dejar de esforzarnos. Más bien, es un estado del corazón que nos permite vivir con paz, sabiendo que Dios es quien pelea nuestras batallas. Es trabajar con diligencia, pero sin ansiedad. Es tomar decisiones, pero confiando en que Dios dirige nuestros pasos. Es enfrentar desafíos, pero con la seguridad de que no estamos solos. Cada día, tenemos la oportunidad de elegir en qué vamos a enfocar nuestro corazón. Podemos permitir que la ansiedad nos consuma, o podemos decidir descansar en Dios. Podemos aferrarnos a nuestras preocupaciones, o podemos soltarlas en sus manos. Podemos vivir con miedo, o podemos caminar en fe. Dios nos da la libertad de elegir. Y cuando elegimos confiar en Él, su paz llena nuestro ser. Hoy, toma un momento para hacer una pausa. Respira profundo y ora con sinceridad. Señor, te entrego mis cargas, mis miedos y preocupaciones. Recibo tu descanso y tu paz. En ti encuentro refugio. Amén. Siente cómo su paz comienza a llenar tu corazón. Imagina que cada preocupación que sueltas es reemplazada por su amor, por su seguridad, por su fortaleza. Su descanso no es pasajero, es eterno. Solo necesitas confiar. En un mundo que constantemente nos empuja a la prisa, al rendimiento, a la preocupación, el descanso en Dios es un regalo invaluable. No significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que podremos enfrentarlos con una perspectiva diferente. Descansar en Dios nos permite ver la vida con esperanza, con gozo, con la certeza de que todo tiene un propósito y que estamos en las mejores manos. Dios no te ha llamado a vivir una vida de agotamiento constante. No quiere que vivas atrapado en el miedo o la ansiedad. Él te llama a un descanso verdadero, profundo y restaurador. Te invita a confiar en Él, a soltar el control, a dejar tus cargas en sus manos. Y cuando lo haces, experimentas una paz que el mundo no puede dar, una paz que permanece en cualquier circunstancia. Hoy es el momento de dar ese paso de fe. Deja de luchar solo. Rinde tu corazón a Dios y recibe su descanso. No importa lo que enfrentes, Él es suficiente. No importa cuán grande sea la tormenta, Él es más grande. No importa cuán pesado sea el fardo que llevas, Él está dispuesto a cargarlo por ti. Su descanso es un regalo que está disponible para ti hoy. Solo necesitas confiar. El descanso en Dios no es simplemente una teoría bonita o un concepto espiritual distante. Es una realidad práctica que transforma la manera en que vivimos. Sin embargo, a menudo luchamos con el hecho de soltar nuestras preocupaciones. Nos aferramos al control porque tememos lo desconocido, porque creemos que si no nos esforzamos lo suficiente, las cosas no saldrán bien. Pero la verdad es que el descanso en Dios no es inactividad, sino una postura de confianza absoluta. En el Salmo 46 horas y 10 minutos, Dios nos da una instrucción clara: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la rendición. Cuando nos detenemos y reconocemos que Dios es soberano, que Él tiene el control, nuestro corazón encuentra descanso. Pero estar quietos no siempre es fácil. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a hacer, a resolver, a encontrar soluciones por nuestra cuenta. No queremos esperar,
queremos respuestas inmediatas, cambios visibles, soluciones rápidas. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su tiempo, en su plan, en su perfecta voluntad. Una de las razones por las que nos cuesta tanto descansar en Dios es porque vivimos en una cultura que valora el rendimiento por encima del ser. Nos sentimos valorados cuando producimos, cuando alcanzamos metas, cuando cumplimos expectativas. Pero Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. Su amor no depende de nuestros logros ni de nuestra capacidad de mantener todo bajo control. Cuando entendemos esto, podemos soltar la presión y descansar en su gracia. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de descanso en Dios. A pesar de las multitudes que lo seguían, de las necesidades que lo rodeaban, de las expectativas que otros tenían sobre él, nunca permitió que la ansiedad gobernara su corazón. En varias ocasiones, se apartaba a lugares solitarios para orar, para estar a solas con el Padre. No porque estuviera agotado en el sentido humano, sino porque entendía que su fortaleza, su dirección, su propósito venían de su comunión con Dios. Nosotros también necesitamos esos momentos de descanso en su presencia. En nuestra rutina diaria, es fácil caer en la trampa de la distracción, del ruido constante, de la ocupación interminable. Pero si no tomamos tiempo para estar con Dios, nuestra alma se desgasta, nuestro espíritu se agota. Necesitamos aprender a hacer pausas, a desconectarnos de las preocupaciones y conectarnos con Él. No se trata solo de un momento de oración rápida antes de dormir, sino de una relación continua donde encontramos paz en su presencia. El descanso en Dios también tiene que ver con soltar el peso de la culpa y el perfeccionismo. Muchas veces, cargamos con el peso de nuestros errores, con el temor de no ser lo suficientemente buenos, con la ansiedad de fallar. Pero Dios nunca nos llamó a vivir con esa carga. En Cristo, encontramos perdón, gracia y una nueva oportunidad cada día. Cuando descansamos en su amor, entendemos que no necesitamos ser perfectos, porque Él ya lo es por nosotros. Su gracia es suficiente, su amor nos cubre, su misericordia nos renueva. Otra manera en la que experimentamos el descanso en Dios es aprendiendo a confiar en sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones que nos aseguran que Dios cuida de nosotros, que su provisión es suficiente, que su fidelidad es eterna. Sin embargo, en los momentos de dificultad, es fácil dudar, es fácil olvidar lo que Él ha prometido. Por eso, necesitamos recordar sus palabras, afirmarlas en nuestro corazón y vivir con la certeza de que Él cumple lo que dice. Una de las promesas más hermosas la encontramos en Isaías 40 horas y 31 minutos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que el descanso en Dios no es pasividad, sino renovación. Cuando confiamos en Él, recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante, para enfrentar los desafíos, para vivir con esperanza. No significa que nunca nos sentiremos cansados, sino que en nuestra debilidad, Él nos fortalece. El descanso en Dios también nos da una perspectiva diferente de la vida. Cuando estamos ansiosos, nuestra visión se nubla, todo parece más grande de lo que realmente es, los problemas se sienten abrumadores. Pero cuando descansamos en Dios, podemos ver las cosas con claridad, podemos enfocarnos en lo eterno en lugar de lo temporal. Aprendemos a confiar en que todo tiene un propósito, que incluso las pruebas pueden ser herramientas para nuestro crecimiento, que Dios está obrando en cada detalle aunque no lo entendamos en el momento. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba preocupada y afanada con los quehaceres, María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41-42. Este pasaje nos deja una lección poderosa. A menudo, nos parecemos más a Marta que a María. Nos afanamos con tantas cosas, nos dejamos llevar por la preocupación, por la prisa, por las demandas del día a día. Pero Jesús nos recuerda que hay algo más importante: estar con Él. No significa que las responsabilidades no sean importantes, sino que nuestra prioridad debe ser siempre nuestra relación con Dios.
Cuando aprendemos a ponerlo en primer lugar, todo lo demás encuentra su justo equilibrio. El descanso en Dios no es algo que experimentamos solo en momentos de crisis. Es un estilo de vida. Es una decisión diaria de confiar, de soltar, de vivir con la certeza de que estamos en sus manos. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que nunca estaremos solos en ellas. Dios nos acompaña, nos sostiene, nos fortalece. Hoy, toma un momento para reflexionar, ¿qué cosas están robando tu paz? ¿En qué áreas necesitas aprender a confiar más en Dios? ¿Qué cargas necesitas soltar? No tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, esperando que entregues tus preocupaciones y recibas su descanso. Haz esta oración con fe: Señor, hoy decido descansar en ti. Suelto mis miedos, mis cargas, mi ansiedad. Confío en que tú tienes el control, en que tus promesas son verdaderas, en que tu amor es suficiente. Ayúdame a recordar que no dependo de mis propias fuerzas, sino de las tuyas. En ti encuentro paz, en ti encuentro descanso. Amén. Permite que esta verdad transforme tu vida. Vive con la seguridad de que Dios es tu refugio, tu fortaleza, tu descanso. No importa lo que enfrentes, su gracia es suficiente. Él te sostiene, te guía, te renueva. Descansa en su amor, en su fidelidad, en su promesa de estar contigo siempre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Descansar en Dios es una invitación constante a vivir en su gracia, a encontrar seguridad en su fidelidad y a soltar las cargas que nunca fuimos diseñados para llevar solos. Pero, en la práctica, ¿cómo se vive ese descanso? ¿Cómo podemos confiar en medio de la incertidumbre, la ansiedad y las preocupaciones de la vida diaria? Una de las claves fundamentales para aprender a descansar en Dios es conocer su carácter. No podemos confiar plenamente en alguien a quien no conocemos. La confianza no surge de la nada, se construye con base en la relación. Por eso, si queremos descansar en Dios, necesitamos profundizar en nuestra relación con Él. Esto significa pasar tiempo en su presencia, meditar en su palabra, orar con sinceridad y abrir nuestro corazón a su dirección. Cuando conocemos el carácter de Dios, comprendemos que Él es fiel, que nunca nos abandona, que su amor es incondicional. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de su fidelidad. Desde Abraham, a quien Dios le prometió descendencia cuando parecía imposible, hasta los israelitas en el desierto, a quienes sustentó con maná del cielo, pasando por la historia de José, quien fue vendido por sus hermanos pero llegó a ser gobernador de Egipto por el propósito divino. En cada historia, vemos cómo Dios cumple su palabra en su tiempo perfecto. Pero confiar en Dios no significa que todo siempre será fácil. A veces, el descanso en Él se da en medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre, cuando las respuestas no llegan de inmediato. Es ahí donde nuestra fe se pone a prueba, donde debemos decidir si creemos en sus promesas o si dejaremos que la ansiedad nos domine. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto cuando dormía en la barca mientras se desataba una gran tormenta, Marcos 4, 35-41. Sus discípulos estaban aterrados, creyendo que iban a perecer, pero Jesús, en calma total, se levantó y reprendió el viento y el mar. Luego, les hizo una pregunta clave: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta escena nos enseña que el descanso en Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en su presencia y poder. Cuando sabemos quién es Él y lo que es capaz de hacer, podemos descansar incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Otro aspecto fundamental para descansar en Dios es aprender a soltar el control. Como seres humanos, queremos tener el control de todo: nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro futuro. Nos cuesta aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros, que hay situaciones que solo Dios puede manejar. Sin embargo, cuando intentamos aferrarnos al control, terminamos desgastándonos, viviendo en un estado constante de estrés y ansiedad. Dios nos llama a entregarle nuestras cargas. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una invitación a soltar lo que nos pesa, a intercambiar nuestras preocupaciones por su paz, a confiar en que Él tiene el control. A veces, soltar el control implica esperar en Dios. Y esperar no es fácil. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en su propio tiempo. La espera puede ser un proceso doloroso, pero también es un tiempo de crecimiento, de preparación, de fortalecimiento de la fe. Isaías 40 horas y 31 minutos nos recuerda que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es confiar en que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Es aprender a depender de su gracia, a reconocer que sus planes son mejores que los nuestros. Es entender que, aunque no siempre comprendamos lo que está haciendo, podemos estar seguros de que Él tiene el control y que todo obrará para bien. Otro aspecto clave del descanso en Dios es aprender a vivir en el presente. Muchas veces, nuestra ansiedad viene de preocuparnos por el futuro o de lamentarnos por el pasado. Jesús nos enseñó en Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Cuando vivimos atrapados en el futuro, perdemos la paz del presente. Dios nos llama a confiar en el día a día, a depender de su provisión en el momento presente. Vivir en el presente también implica gratitud. Cuando aprendemos a agradecer en medio de cualquier circunstancia, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho. La gratitud nos ayuda a descansar porque nos recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y lo será en el futuro. El descanso en Dios no es solo un estado mental, también tiene un impacto físico y emocional en nuestras vidas. La ansiedad, el estrés y la preocupación pueden afectar nuestra salud de muchas maneras. Pero cuando confiamos en Dios, experimentamos paz, y esa paz tiene un efecto positivo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida para la carne. Por eso, es importante hacer del descanso en Dios una práctica diaria. No es algo que sucede automáticamente, es una decisión consciente que tomamos cada día. Esto puede incluir momentos de oración, de lectura bíblica, de adoración, de reflexión. También puede implicar acciones prácticas como establecer límites, aprender a decir no a lo que nos sobrecarga y buscar momentos de quietud en medio de la rutina. Finalmente, descansar en Dios significa confiar en su amor. Muchas veces, luchamos con el temor porque dudamos, en el fondo, de si Dios realmente nos ama, si realmente se preocupa por nosotros. Pero su amor es inmutable, es perfecto, es suficiente. Romanos 8:38-39 nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Cuando entendemos esto, cuando dejamos que su amor llene nuestro corazón, podemos vivir con confianza. No importa lo que enfrentemos, sabemos que somos amados, que estamos seguros en sus manos, que su gracia nos sostiene. Así que hoy, decide descansar en Dios. Suelta tus cargas, confía en su fidelidad, vive en el presente, agradece por lo que tienes y recuerda que Él es tu refugio seguro. No estás solo, Él está contigo en cada paso del camino. Descansar en Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que, a pesar de las circunstancias, Él sigue en control. Es un descanso que no depende de las condiciones externas, sino de una confianza profunda en su soberanía y amor inquebrantable. Pero esta confianza se cultiva y se fortalece a lo largo del tiempo, conforme aprendemos a depender de Él en cada situación. Uno de los mayores desafíos para descansar en Dios es el miedo. El miedo nos paraliza, nos llena de dudas, nos hace cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Nos lleva a pensar en los peores escenarios y nos roba la paz. Pero la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Cuando entendemos el amor de Dios, el miedo pierde poder sobre nosotros. Descansar en Dios implica recordar que somos amados, que no estamos solos y que nada escapa de sus manos.
Otro obstáculo para el descanso en Dios es la autosuficiencia. Queremos resolver todo por nuestra cuenta, encontrar nuestras propias soluciones, depender de nuestra fuerza. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él, a reconocer que sin Él nada podemos hacer. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando intentamos cargar nuestras propias cargas sin entregarlas a Dios, terminamos agotados, frustrados y ansiosos. Jesús nos ofrece una alternativa: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. 1 Pedro 5:7. Es una invitación a soltar, a confiar, a dejar de llevar pesos que no nos corresponden. Pero esto requiere humildad, reconocer que necesitamos su ayuda, que no tenemos todas las respuestas, que nuestra dependencia de Él no es una señal de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Descansar en Dios también implica aprender a escuchar su voz. En medio del ruido del mundo, de nuestras propias preocupaciones y pensamientos, su voz puede perderse si no estamos atentos. Él nos habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de circunstancias y personas. Pero para escucharlo, necesitamos tiempos de quietud, de comunión con Él. Salmo 46 horas y 10 minutos nos recuerda: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En nuestra vida acelerada, a menudo nos cuesta hacer pausas. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios nos llama a la quietud, a la espera, a confiar en que Él tiene el control incluso cuando parece que nada está pasando. La verdadera paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien sí las tiene. Otro aspecto importante del descanso en Dios es la obediencia. Muchas veces queremos su paz sin seguir su dirección. Queremos sus promesas sin alinearnos con su voluntad. Pero el verdadero descanso viene cuando nos rendimos a su propósito, cuando dejamos de resistirnos y decidimos caminar en obediencia. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es como la paz del mundo. No depende de que todo salga bien, de que no haya problemas ni dificultades. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Pero esta paz se experimenta cuando vivimos en comunión con Él, cuando nos alineamos con su voluntad, cuando confiamos en su dirección aun cuando no entendemos el camino. Descansar en Dios también nos lleva a experimentar su gozo. A veces, confundimos gozo con felicidad, pero son cosas diferentes. La felicidad depende de circunstancias externas, pero el gozo viene de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Es una alegría que no se basa en lo que tenemos o en lo que pasa a nuestro alrededor, sino en la seguridad de que pertenecemos a Él, de que somos suyos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Cuando descansamos en Dios, encontramos un gozo que no se apaga con las pruebas, que nos sostiene en medio de las dificultades. Un gozo que no se basa en lo temporal, sino en lo eterno. Por eso, descansar en Dios es también una actitud de fe. No siempre veremos los resultados de inmediato, no siempre entenderemos sus caminos, pero podemos confiar en que Él es bueno, en que sus planes son perfectos. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces, el descanso en Dios se manifiesta en aprender a soltar. Soltar el pasado, soltar el resentimiento, soltar las expectativas que nos atan, soltar los temores que nos limitan. Dios nos llama a confiar en que Él tiene el control, que su plan es mejor que el nuestro, que podemos vivir con la certeza de que Él está obrando aunque no lo veamos. La confianza en Dios nos lleva a una vida de paz, a un descanso genuino, a una seguridad que nada ni nadie puede quitarnos. Significa caminar sin miedo, sabiendo que Él pelea nuestras batallas, que su gracia nos sostiene, que su amor nos cubre. Hoy es el día para decidir descansar en Dios. No mañana, no cuando todo esté resuelto, no cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy.
Es una decisión diaria, una entrega constante, una fe que se fortalece en la relación con Él. Confía en su fidelidad. Entrégale tus cargas. Vive en su presencia. Recibe su paz. Su descanso es para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La sociedad nos ha enseñado que todo debe ser rápido, que no hay tiempo que perder, pero Dios nos enseña algo distinto. La espera fortalece, moldea el carácter y nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros. Piensa en un atleta que entrena día tras día. No ve los resultados de inmediato, pero sigue esforzándose. Su cuerpo se fortalece en la repetición, en la disciplina, en la constancia. Lo mismo ocurre con la fe. Cada día que decides confiar en Dios, aunque no veas cambios visibles, tu fe se está fortaleciendo. Estás construyendo una resistencia espiritual que te permitirá sostener la bendición cuando llegue. Esperar en Dios no significa simplemente aguantar. Significa alentar tu corazón, hablarte vida y recordarte a ti mismo que Dios sigue en control, que Él no ha olvidado sus promesas. En los momentos de mayor incertidumbre, lo que alimentas en tu mente y en tu corazón determinará tu fortaleza. David, quien escribió muchos de los salmos, sabía lo que era esperar. Fue ungido como rey siendo un joven pastor, pero pasaron años antes de que se cumpliera esa promesa. Durante ese tiempo, enfrentó persecución, rechazo y soledad. Sin embargo, en medio de todo, aprendió a alentar su corazón en Dios. En 1 Samuel 30 se nos dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, eligió confiar. Creyó que lo que Dios había prometido se cumpliría en el tiempo perfecto. Tal vez hoy sientes que estás esperando por algo que no llega. Una respuesta, una puerta abierta, una transformación en tu vida. La espera puede ser difícil, puede hacerte dudar, puede hacerte pensar que Dios te ha olvidado. Pero Él te dice hoy, no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Si miras a la naturaleza, te darás cuenta de que todo tiene un proceso. Una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Necesita tiempo, necesita paciencia. Lo mismo ocurre contigo. Dios está obrando en ti incluso cuando no lo ves. Te está fortaleciendo, moldeando, preparando para lo que viene. No te apresures, no tomes atajos, no intentes forzar lo que Dios quiere hacer en su tiempo. Muchas veces, cuando intentamos adelantar los planes de Dios, terminamos en lugares donde no debíamos estar, enfrentando consecuencias que no teníamos que experimentar. Pero cuando confiamos, cuando esperamos con valentía, cuando decidimos esforzarnos y alentar nuestro corazón en medio de la incertidumbre, vemos cómo Dios nos sostiene. Nos fortalece y nos lleva al lugar correcto en el momento correcto. Haz una pausa ahora mismo. Pregúntate, ¿estoy esperando con fe o con ansiedad? ¿Estoy permitiendo que Dios fortalezca mi corazón en este proceso o me estoy dejando consumir por la duda? Cierra los ojos y repite esta oración conmigo. Señor, hoy decido esperar en ti con valentía. No quiero adelantarme, no quiero forzar lo que no viene de ti. Enséñame a fortalecer mi corazón en medio de la espera, a confiar en que estás obrando incluso cuando no lo veo. Dame la paciencia para seguir adelante sin rendirme, la fe para creer en tu tiempo perfecto y la paz para descansar en tu promesa. Amén. No te desesperes. No estás solo en la espera. Dios está contigo, obrando en cada detalle, fortaleciendo tu fe y preparándote para lo que viene. Mantente firme, sigue adelante, porque la promesa sigue en pie y la recompensa de la espera valdrá la pena. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17. Este versículo no es solo una frase bonita, es un desafío. Es un llamado a confiar más allá de lo que nuestros ojos ven. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, cuando hay abundancia, cuando las puertas se abren. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? ¿Cuándo oramos y no vemos respuesta? ¿Cuándo la crisis golpea y el panorama parece oscuro? La fe verdadera no depende de las circunstancias. No se basa en lo que tienes o en lo que falta, sino en quién es Dios. Él sigue siendo el mismo.
su amor no cambia. Su fidelidad no depende de la economía, de los diagnósticos médicos o de las dificultades que puedas estar enfrentando. Habacuc entendió esto. Vivía en tiempos de crisis, de incertidumbre, de destrucción. Pero en medio de todo, tomó una decisión: alegrarse en Jehová, confiar en su soberanía, aunque todo a su alrededor parecía derrumbarse. Aquí está la clave: confiar en Dios no significa ignorar la realidad, sino ver más allá de ella. Es saber que, aunque ahora parezca que todo está en contra, Dios sigue teniendo el control. Es elegir la alegría en vez del miedo, la alabanza en vez de la queja. Es un acto de fe que transforma la manera en que enfrentamos las pruebas. Piensa en un faro en medio de la tormenta. La lluvia cae con fuerza, los vientos soplan con intensidad, pero el faro sigue brillando firme, guiando a los barcos en la oscuridad. Así es la confianza en Dios, una luz que permanece, que nos sostiene, aun cuando todo parece incierto. Cuando decides confiar en Dios más allá de las circunstancias, te conviertes en ese faro. Te mantienes firme, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Pero confiar en Dios no es solo esperar pasivamente. Es una actitud activa de fe. Es elegir enfocarte en sus promesas en lugar de enfocarte en el problema. Es aprender a dar gracias incluso antes de ver la respuesta. La gratitud es un arma poderosa. Cuando decides agradecer en medio de la prueba, algo cambia dentro de ti. Tu corazón se llena de esperanza, tu perspectiva se transforma. Ya no ves la crisis como un obstáculo, sino como una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras que no imaginabas. Es fácil preguntarnos: ¿cómo puedo confiar cuando todo va mal? Pero la pregunta correcta es: ¿cómo puedo no confiar si sé que Dios tiene un plan? En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de personas que decidieron confiar en Dios más allá de las circunstancias. Job perdió todo, pero en medio de su dolor declaró: yo sé que mi Redentor vive. Pablo y Silas fueron encarcelados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas, y el milagro llegó. La confianza en Dios abre puertas que la preocupación nunca podrá abrir. Cuando confías, tu corazón se llena de paz, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y esa paz, esa seguridad en Dios, es lo que te permite seguir adelante, lo que te fortalece y lo que te recuerda que esta temporada difícil no es el final de la historia. Hoy te desafío a hacer un cambio. En lugar de enfocarte en lo que falta, empieza a agradecer por lo que tienes. En lugar de lamentarte por lo que no ha sucedido, alaba a Dios por lo que Él está haciendo, aun cuando no lo veas. Cada día, escribe 3 cosas por las cuales estás agradecido. Practica la alabanza incluso en los momentos difíciles. Descubrirás que, cuando pones tu confianza en Dios más allá de las circunstancias, tu corazón se llena de esperanza y verás cómo Él obra en maneras que nunca imaginaste. Cierra los ojos y repite esta oración conmigo: Señor, hoy decido confiar en ti más allá de lo que veo. Aunque las circunstancias no sean favorables, elijo regocijarme en ti. Ayúdame a recordar que mi fe no depende de lo que tengo o de lo que falta, sino de quién eres tú. Enséñame a alabar en medio de la prueba, a encontrar alegría en tu presencia y a esperar en tu fidelidad con un corazón lleno de gratitud. Amén. La confianza en Dios es un proceso diario, una decisión constante de rendir nuestras preocupaciones a Él. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un camino que recorremos con fe. A lo largo de la Biblia, vemos historias de personas que aprendieron a depender completamente de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían indicar que todo estaba perdido. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. Moisés tuvo que confiar en Dios en el desierto. José pasó de ser vendido como esclavo a ser el segundo en mando en Egipto, pero su camino estuvo lleno de pruebas. Cada uno de ellos tuvo momentos de incertidumbre, pero en su espera, Dios los fortaleció, los preparó y los llevó a cumplir su propósito. La clave en sus vidas no fue la ausencia de problemas, sino su decisión de confiar en Dios por encima de lo que veían. Cuando aprendes a depender de Dios, dejas de luchar con tus propias fuerzas y comienzas a descansar en su gracia. Esto no significa que no tendrás desafíos, sino que ya no enfrentarás esos desafíos solo. Hay un versículo en la Biblia que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7.
No dice que entreguemos solo algunas de nuestras preocupaciones, sino todas. Dios no quiere que vivas con una carga que no estás destinado a llevar. Él te llama a confiar plenamente en su amor y cuidado. A veces, la mayor batalla no es contra lo que está afuera, sino contra lo que sucede en nuestro interior. La ansiedad, el miedo y la duda pueden ser gigantes que intentan robar nuestra paz. Pero cuando decides confiar en Dios, estás eligiendo derribar esos gigantes con la verdad de su palabra. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos da una clave para encontrar paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata solo de pedirle a Dios que solucione nuestros problemas, sino de aprender a orar con gratitud, sabiendo que Él ya está obrando. La gratitud es una herramienta poderosa que cambia nuestra perspectiva. Cuando agradecemos a Dios incluso antes de ver el milagro, estamos demostrando que confiamos en Él. Es como cuando un niño confía en que su padre le dará lo que necesita. No tiene que verlo de inmediato para creerlo. De la misma manera, Dios quiere que descansemos en su amor, que confiemos en que sus planes son mejores que los nuestros. Cuando caminas en gratitud, dejas de enfocarte en lo que falta y comienzas a ver lo que Dios ya está haciendo. Esto no significa que ignores la realidad, sino que elijas ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. El enemigo intentará sembrar dudas en tu mente, hacerte creer que Dios no está contigo o que su promesa no se cumplirá. Pero cada vez que el miedo intente hablar, responde con la verdad de la palabra. Declara que Dios es fiel, que Él cumple lo que promete, que no está solo. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. David, antes de enfrentar a Goliat, no se enfocó en el tamaño del gigante, sino en el poder de su Dios. Sabía que no peleaba solo. Su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en el Dios que lo había protegido antes y que lo seguiría protegiendo. Muchas veces, los desafíos que enfrentamos son oportunidades disfrazadas. Lo que parece una crisis puede ser el camino a una bendición mayor. Lo que parece un rechazo puede ser la protección de Dios para llevarte a algo mejor. Lo que parece un retraso puede ser la preparación para recibir algo más grande de lo que imaginabas. Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia. Es por eso que debemos aprender a confiar en su tiempo, en su manera de hacer las cosas. Su plan siempre es mejor, aunque en el momento no lo entendamos. Piensa en la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, fue injustamente encarcelado, pasó años en una situación difícil. Pero en cada etapa, Dios estaba obrando. Cuando finalmente fue exaltado a un puesto de autoridad, entendió que todo lo que había pasado tenía un propósito. Si José no hubiera pasado por el proceso, no habría estado preparado para manejar la responsabilidad que Dios tenía para él. A veces queremos las bendiciones sin pasar por el proceso. Pero el proceso es lo que nos forma, lo que nos capacita, lo que nos hace crecer. Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada prueba, cada espera tiene un propósito. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que solo las cosas buenas, sino todas. Dios usa incluso las dificultades para cumplir su propósito en tu vida. Tal vez hoy no entiendes por qué estás atravesando cierta situación, pero puedes estar seguro de que Dios está en control. Él no se ha olvidado de ti. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue esperando con fe. Hoy te invito a hacer un ejercicio de fe. Toma un papel y escribe 3 situaciones en las que necesitas confiar más en Dios. Luego, ora y entrégaselas completamente a Él. Decide soltar la preocupación y cambiarla por fe. Cada día, recuérdate a ti mismo que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Pon tu mirada en Él, y verás cómo la paz empieza a llenar tu corazón. Cierra los ojos y repite esta oración conmigo: Señor, hoy decido confiar en ti completamente. Aunque no entienda todo lo que está pasando, sé que tienes un plan perfecto. Renuncio al miedo, a la duda y a la ansiedad, y elijo descansar en tu amor. Ayúdame a recordar que no camino solo,
que tú estás conmigo en cada paso. Dame la paciencia para esperar en tu tiempo y la fe para creer que estás obrando. Hoy suelto mis cargas en tus manos y recibo tu paz. Amén. Cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios. No importa lo que enfrentes, recuerda que Él sigue en el trono, que sus planes son buenos y que su amor por ti nunca cambia. Sigue adelante con valentía, porque el Dios que te prometió estar contigo es fiel para cumplir su palabra. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana es un viaje de fe, una caminata en la que aprendemos a confiar en Dios cada día. A veces, nos encontramos en temporadas donde todo parece claro, sentimos la presencia de Dios y vemos sus bendiciones en nuestra vida. Pero hay otros momentos en los que parece que estamos caminando en la oscuridad, sin entender qué está pasando ni hacia dónde nos está llevando Dios. Es en esos momentos cuando nuestra fe es realmente probada, cuando debemos decidir si confiaremos en Dios a pesar de las circunstancias o si permitiremos que el miedo y la duda tomen el control. Uno de los mayores desafíos en nuestra relación con Dios es aprender a confiar en su tiempo. Vivimos en una sociedad que nos enseña que todo debe suceder de inmediato, que debemos tener respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Sin embargo, Dios trabaja de manera diferente. Su tiempo no es el nuestro, y muchas veces su plan requiere que pasemos por un proceso antes de recibir la respuesta que esperamos. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que aunque ahora no veamos el propósito de lo que estamos viviendo, Dios ya tiene un plan perfecto y, cuando llegue el momento correcto, veremos cómo todo encaja de manera maravillosa. Confiar en Dios significa rendir nuestra necesidad de control. A veces, queremos tener todas las respuestas antes de dar un paso de fe. Queremos saber exactamente cómo y cuándo Dios va a obrar antes de confiar en Él. Pero la fe no funciona así. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No siempre veremos la respuesta de inmediato, pero podemos estar seguros de que Dios ya está obrando. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. En momentos de desesperación, intentó ayudar a Dios tomando decisiones apresuradas, pero al final, se dio cuenta de que solo al esperar en Dios podía recibir la bendición completa. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando intentamos apresurar el plan de Dios, terminamos creando más problemas en lugar de soluciones. Pero cuando aprendemos a esperar en Él, descubrimos que su manera siempre es la mejor. La espera no es fácil. Muchas veces, nos sentimos cansados, frustrados y hasta dudamos si Dios realmente nos escucha. Pero es en la espera donde Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que viene. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera no es en vano. Es en ese tiempo donde Dios trabaja en nuestro carácter, aumenta nuestra fe y nos enseña a depender completamente de Él. Una de las cosas más difíciles de entender es que a veces Dios responde de maneras que no esperábamos. Tal vez oramos por un trabajo específico, pero Dios nos cierra esa puerta porque tiene algo mejor. Tal vez pedimos por una relación, pero Dios permite que termine porque sabe que no era lo mejor para nosotros. A veces, lo que consideramos pérdidas son en realidad protecciones de Dios. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando aprendemos a confiar en Dios con todo nuestro corazón, dejamos de preocuparnos por el futuro porque sabemos que Él ya lo tiene bajo control. Es importante recordar que Dios no nos ha prometido una vida sin problemas, pero sí nos ha prometido que nunca nos dejará solos. En Juan 16:33, Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa qué desafío estés enfrentando hoy, Dios está contigo. No estás solo en esta batalla.
Él pelea por ti, te sostiene con su mano y te da la fuerza para seguir adelante. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es el miedo. El miedo nos paraliza, nos hace dudar de las promesas de Dios y nos impide avanzar. Pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No fuimos llamados a vivir en miedo, sino en fe. Cada vez que el miedo intente apoderarse de tu corazón, recuerda que Dios está en control. Recuerda que su amor es más grande que cualquier temor y que su poder es suficiente para sacarte adelante. Una manera práctica de fortalecer nuestra confianza en Dios es recordar sus fidelidades pasadas. A veces, nos enfocamos tanto en el problema presente que olvidamos todas las veces que Dios ya nos ha ayudado antes. Pero cuando miramos hacia atrás y recordamos cómo Dios nos ha sostenido en el pasado, nuestra fe se fortalece para creer que Él lo hará otra vez. En el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel tenía la costumbre de levantar piedras de memoria como recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros también podemos hacer algo similar. Escribe en un diario las maneras en que Dios ha respondido tus oraciones, te ha protegido o te ha bendecido. Cuando enfrentes tiempos difíciles, vuelve a leer esos testimonios y deja que renueven tu fe. Otra clave para confiar en Dios es rodearte de personas que fortalezcan tu fe. La Biblia nos dice en Proverbios 27 horas y 17 minutos que como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Necesitamos estar rodeados de personas que nos animen, que nos recuerden las promesas de Dios y que nos ayuden a seguir adelante cuando nuestra fe se debilita. No subestimes el poder de la comunidad. Cuando caminas con otros creyentes, es más fácil mantenerse firme en la fe. Por último, recuerda que Dios te ama con un amor incondicional. A veces, el enemigo intentará hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti o que no eres lo suficientemente bueno para recibir sus bendiciones. Pero la verdad es que su amor por ti no depende de lo que hagas o dejes de hacer. En Romanos 8, 38-39, Pablo nos dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la angustia, ni la tribulación, ni el pasado, ni el futuro. Nada puede cambiar el hecho de que eres amado por Dios. Hoy quiero animarte a dar un paso de fe. Decide confiar en Dios completamente, sin reservas. Entrégale tus preocupaciones, tus sueños, tus miedos y tus planes. Descansa en la certeza de que Él es fiel y que tiene un propósito perfecto para tu vida. No importa lo que veas hoy, sigue creyendo que Dios está obrando. Mantén tu mirada en Él y verás cómo su paz inunda tu corazón. Ora conmigo, Señor, hoy elijo confiar en ti con todo mi corazón. Aunque no siempre entienda lo que estás haciendo, sé que tienes un plan perfecto. Renuncio al miedo, a la duda y a la ansiedad. Recibo tu paz y descanso en tu amor. Gracias porque sé que estás obrando, incluso cuando no lo veo. En el nombre de Jesús, amén. En la vida cristiana, uno de los mayores desafíos es mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las circunstancias. A menudo enfrentamos pruebas, tiempos de espera, momentos de incertidumbre y situaciones que parecen no tener solución. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a confiar plenamente en Él, a caminar por fe y no por vista. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de depender de su fidelidad, incluso cuando no entendemos su plan. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es Job. Su historia nos muestra a un hombre que, a pesar de perderlo todo, su familia, su salud y sus bienes, nunca dejó de confiar en Dios. Aunque tuvo momentos de dolor y cuestionamiento, al final reconoció que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que te sea escondido. Esto nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando nuestra vida parece estar fuera de control. A veces, cuando atravesamos dificultades, nuestra primera reacción es preguntarnos por qué Dios permite que sucedan. Es natural buscar respuestas, pero la fe nos invita a confiar en Dios incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Isaías 55:8-9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan es perfecto y que todo lo que permite tiene un propósito eterno. La clave para confiar en Dios en tiempos difíciles es recordar quién es Él. Dios es fiel, justo, amoroso y todopoderoso. Cuando recordamos su carácter, nuestra fe se fortalece. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, Dios sigue siendo más grande. A veces, el enemigo intentará sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos creer que Dios nos ha olvidado o que no le importamos. Pero la verdad es que Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio 31:6, Dios nos da una promesa poderosa: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Una de las formas en las que podemos fortalecer nuestra confianza en Dios es a través de la oración. La oración nos conecta con Él, nos permite expresar nuestras preocupaciones y recibir su paz. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración, recibimos su paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Otra manera de fortalecer nuestra confianza en Dios es meditar en su palabra. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan su fidelidad. Cuando nos sentimos desanimados, leer las Escrituras nos renueva y nos da esperanza. Salmo 119:105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía, nos da dirección y nos ayuda a permanecer firmes en la fe. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La comunidad cristiana juega un papel clave en nuestro crecimiento espiritual. Cuando atravesamos tiempos difíciles, necesitamos personas que nos animen, nos recuerden las promesas de Dios y oren por nosotros. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Buscar apoyo en hermanos en la fe nos ayuda a mantenernos firmes cuando nuestra fe es probada. Confiar en Dios también significa aprender a rendirnos a su voluntad. A veces, queremos que las cosas sucedan de cierta manera, pero Dios tiene un plan diferente. Jesús nos dio el mejor ejemplo de rendición cuando oró en el huerto de Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Rendirse a Dios no significa resignarse, sino confiar en que su voluntad es siempre mejor que la nuestra. Muchas veces, la mayor lucha no es contra las circunstancias externas, sino contra nuestra propia mente. La ansiedad, el miedo y la duda pueden convertirse en obstáculos para confiar en Dios. Por eso, la Biblia nos exhorta a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, dejamos menos espacio para la duda y el temor. Es importante recordar que la confianza en Dios es un proceso. No siempre será fácil, pero cada día podemos dar pequeños pasos de fe. Tal vez hoy no veas la respuesta que esperas, pero puedes decidir confiar en que Dios está obrando. Tal vez hoy sientas que tu fe es pequeña, pero Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza podemos mover montañas, Mateo 17:20. Lo importante no es el tamaño de nuestra fe, sino en quien hemos puesto nuestra fe. Finalmente, debemos recordar que la vida en Cristo es una vida de esperanza. No importa lo que enfrentemos, sabemos que tenemos un destino eterno con Dios. 2 Corintios 4:17-18 nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto significa que, aunque nuestras pruebas sean difíciles, no se comparan con la gloria eterna que nos espera. Hoy quiero animarte a que renueves tu confianza en Dios.
Tal vez estás pasando por un momento difícil, tal vez has sentido que tu fe se ha debilitado, pero Dios sigue contigo. Él te ama, tiene un propósito para tu vida y está obrando incluso en medio de la adversidad. No permitas que el miedo o la duda te roben la paz. Decide hoy confiar en Dios con todo tu corazón y verás cómo su fidelidad se manifiesta en tu vida. Ora conmigo, Señor, hoy decido confiar en ti. Aunque no siempre entienda tu plan, sé que eres bueno y que tienes el control. Renuncio al miedo, a la duda y a la ansiedad. Recibo tu paz y descanso en tu amor. Gracias porque sé que estás obrando en mi vida, incluso cuando no lo veo. Ayúdame a caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesús, amén. La vida cristiana es un camino de fe, donde aprendemos a confiar en Dios en cada circunstancia. A veces, las pruebas pueden hacernos dudar, pero la palabra nos recuerda que Dios es fiel y nunca nos abandona. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentes hoy, recuerda que Dios sigue en control y tiene un propósito para todo lo que permite en tu vida. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, le des like, dejes tu comentario y compartas con otras personas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más corazones. Dios te bendiga.